Bueno, doctor Delgado Guembes, nuestra consulta de hoy es en torno a la licencia que ha pedido la congresista Digna Calle. Lo que estamos averiguando y queremos consultarle a usted es respecto a que si un congresista solicita una licencia, esto le habilita a esta persona a poder gestionar, por ejemplo, la formalización de sus negocios afuera del país, o existe algún límite cuando un congresista pide licencia. ¿Qué opina usted sobre el tema? Bueno, en principio, lo primero que habría que decir es cuál es la función que tienen las licencias Ujú, dentro de la organización parlamentaria. Podría decirse que básicamente las licencias cumplen tres funciones. ujú, Una primera es una razón corporativa que tiene que ver con la necesidad de que se conozca de antemano cuál es el número de miembros del Congreso a partir del cual se van a calcular la mayoría del número de hábiles en una votación determinada. Para determinar el número de hábiles debe descontarse del número legal el número de licencias concedidas y otorgadas. Entonces, una primera función es a beneficio del propio Congreso, de forma que se pueda saber de antemano cuál es el número de congresistas que se requiere para tomar una decisión cuando la decisión se basa en el número de congresistas hábiles. ujú. Una segunda función que tienen las licencias es la de autorizar al congresista a ausentarse de manera justificada a las sesiones. En ese caso, las licencias pueden ser de carácter oficial, como cuando el congresista debe desempeñar una función ministerial. Cabe también cuando los congresistas reciben una licencia oficial para representar al Congreso en algún evento a nivel internacional o nacional, o cuando el congresista requiere ausentarse para cuestiones personales Ujú, o por razones de enfermedad. ujú, Y en este último caso, el reglamento del Congreso señala que existe un tipo de licencia que es la licencia de hecho, que ocurre cuando el congresista, no obstante no haber solicitado la licencia, se le reconoce la licencia cuando él ha estado hospitalizado o o cuando permanece en su casa, en su domicilio, por una razón de enfermedad. Adicionalmente, cuando están fuera de la ciudad, de la capital, para atender funciones de representación o las que sean convenientes. ujú. Entonces, ahí hay varios tipos de licencia que favorecen la condición del congresista de manera que quede justificado y no se le haga ningún tipo de descuento. Y la tercera función que cumplen las licencias es una de carácter disciplinario, que quiere decir que cuando el congresista está obligado a estar presente en una sesión y no lo está, debido a que no ha justificado su ausencia, al congresista se le puede realizar el descuento de sus saberes dependiendo del órgano al cual él haya estado ausente. Es decir, si se trata de la presencia en sesiones del Pleno, existe un límite dentro del cual cabe que el congresista no esté presente. Ujú. Y cuando se trata de sesiones de comisiones, de igual manera, al congresista se le descuenta si es que debiendo haber asistido a una sesión de comisiones, no lo ha hecho y no ha justificado su ausencia. Ujú. Dentro de este marco, ¿cuál es la naturaleza de una licencia cuando el congresista la solicita para ausentarse del país o ausentarse de la capital por razones personales? El congresista puede solicitar, obviamente, que esa licencia sea sin goce de haber. Ujú. Si se le solicita sin goce de haber, el congresista no recibirá la remuneración que le correspondería en las sesiones del Pleno, del Congreso o de las comisiones a las cuales él pertenece. Es decir, entonces en el caso de la congresista Calle, no es ilegal, tampoco falta el reglamento el hecho de que haya solicitado esta licencia para ausentarse del país y gestionar lo que realiza para formalizar su empresa en Estados Unidos. Los congresistas no están impedidos de realizar actividades privadas. Ujú, La prohibición consiste en que cuando exista
la obligación de asistir a una sesión del Pleno o de comisión, ellos deben estar presentes, porque se trata, como lo señala la Constitución y el reglamento del Congreso, de una función a tiempo completo. Entonces, los congresistas están obligados a estar presentes en las sesiones del Pleno o de las comisiones, y se entiende que esta relación con la comisión o con el Pleno es lo que determina la obligación frente a la cual ellos no pueden realizar ninguna otra actividad que no sea las actividades funcionales. Esa es la limitación que tiene. Por lo tanto, nada impediría que, por ejemplo, si se trata de un congresista que es médico, que es ingeniero, que es abogado, puede desempeñar cualquier actividad de naturaleza privada, siempre y cuando esta actividad no colisione, no coincida con una actividad propia del mandato representativo que les corresponde a los congresistas. Sí, la señora Calle ha pedido licencia por motivos personales, por las razones que fuese, son motivos personales, ya sea para constituir una empresa o para lo que fuese, para irse de viaje y de paseo con sus familiares, como sea, esa licencia tiene plena justificación, porque no va a recibir honorarios, no va a recibir emolumentos por esos días. Sin embargo, ahí se presenta la otra dimensión, que tiene que ver con la necesidad que tiene el Pleno de contar con un número de votos necesario para la realización de actividades corporativas. Por lo tanto, si se trata de un congresista que pide licencia, pero no obstante contar con la licencia para no estar presente y haberla justificado, el congresista se aparece en una sesión o presenta proyectos de ley o se presenta en las sesiones de comisiones, sobre todo ahora que se pueden hacer de manera virtual, eso no es ningún impedimento, porque se considera que el Congreso debe considerar habilitado al congresista en las sesiones en las cuales él se hace presente. No están impedidos de realizar actividades funcionales, no obstante la licencia personal concedida. La licencia puede presentarse por el tiempo que se quiera, puede haberse presentado por un mes o por 2 meses, siempre y cuando haya contado con la autorización del órgano competente, que es el Consejo Directivo. El congresista puede ausentarse del Pleno y puede ausentarse de las comisiones. Pero si está presente en una sesión, el hecho solo de su presencia lo habilita mientras que dura la sesión, sea del Pleno o de la comisión. Eso no es ningún impedimento. Pero no habría una suerte de desorden en el caso, por ejemplo, de que la congresista se conecte en una sesión, se desconecte en otros días sí se conecte y participe, y podría perjudicar la situación del quórum, porque, o sea, es un personaje, es una congresista que en un momento a otro puede aparecer y puede mover el tema del quórum que se podría esperar para aprobar algo corporativamente. Eso es cierto, es parte de la volatilidad con la que el propio reglamento del Congreso reconoce en el artículo 52 la existencia de las llamadas licencias de hecho. Es decir, si un congresista, no obstante no haber solicitado licencia y por lo tanto no contando con la autorización para ausentarse, es un congresista que está enfermo en un hospital, en una clínica o en su domicilio, o de lo contrario, se ha ausentado de la capital. El artículo 52 del reglamento permite que, no obstante no haber solicitado licencia, se considera al congresista con licencia. La observación que haces es correcta. Cabe que se desconozca cuál es el número de congresistas que no son hábiles para el cómputo del quórum. Eso es correcto. No se conoce a ciencia cierta. Eso genera volatilidad y algún nivel importante de incertidumbre, pero eso es parte de lo que fija el reglamento del Congreso. Esa observación se ha mencionado hace muchos años, pero se mantiene dentro del reglamento y por lo tanto, mientras que esa alternativa exista, me parece que existe desde el año 2002 más o menos, nada puede impedir que el congresista quede habilitado o que el congresista enfermo o cumpliendo alguna función fuera de Lima se le considere como justificado aun cuando no pida la licencia. Doctor, ¿y cómo manejar el trabajo que hacen, teletrabajo que están haciendo ahora los congresistas? En el caso de la congresista Calle, como le comentaba, desde fines de enero hasta la actualidad, se conecta de forma remota desde Estados Unidos y trabaja.
Pero ¿cómo manejar esto si el presidente Williams ya ha pedido, ya ha requerido de que los congresistas hagan trabajo presencial? Bueno, si existe la autorización para que haya presencia remota, no obstante lo que haya sugerido o pedido el presidente del Congreso, si existe esa alternativa y es reconocida en una sesión, nada puede impedir que se haga efectiva esa alternativa, sobre todo cuando lo que se prefiere es que el congresista actúe y que se desempeñe como tal en cumplimiento de su mandato. Si existe algún impedimento, ese impedimento tendría que constar de manera expresa en el reglamento del Congreso. No basta con que el presidente del Congreso sugiera que esa alternativa no se utilice, mientras que no se señale de manera expresa que la sesión debe ser de carácter presencial, la consideración a las sesiones virtuales o remotas permite que los congresistas se desempeñen en el ejercicio de su función, estén donde estén, siempre y cuando pueda verificarse que efectivamente estén presentes. Doctor, entonces, en ese sentido, ¿la situación de la congresista Calle sería legal, no sería indebida y también sería válida? Pero, ¿qué en el caso mismo del hecho de que ella representa a 54.000 limeños? Ella fue elegida por la región Lima para que los represente y actualmente no está en el país, digamos, realizando su labor de representación, tampoco está actuando ahora en estas labores de los damnificados por el ciclón Yaku. ¿Cómo puede manejarse esa situación, pues, considerando de que si es alguien que debe representar, los representa desde afuera? Bueno, eso es parte de la naturaleza de la virtualidad en el mundo en el que estamos viviendo. Es justamente lo que permite que ahora tú puedas cumplir con funciones, aun cuando no estés presente donde pudieras o debieras estarlo. El que tú no estés en Lima para atender a los damnificados o afectados por el ciclón Yaku o por los huaicos que vienen de la sierra, eso va a depender de qué cosa es lo que ella esté haciendo desde donde esté. El que tú estés en otro lugar que no sea Lima no quiere decir que tú no estés actuando a partir de las necesidades que tengan quienes sufragaron por tu candidatura. Eso tendría que observarse de manera concreta para ver si es que desde el despacho de la congresista ella está realizando algún tipo de actividad que desconocemos. No se puede prejuzgar ese tipo de conducta. Claro, lo que hemos visto es de que ella publica en redes sociales actividades por damnificados, pero no lo hace sino ordena su despacho, ¿no? Lo hace a través de su despacho. Mientras que se considere que los congresistas pueden ser asistidos por asesores, por técnicos o por ayudantes, nada va a impedir que esa tarea se cumpla con la asistencia de ese personal, siempre y cuando ese personal no desarrolle esas actividades en nombre del congresista, que es en lo que consistiría una delegación del mandato que no están autorizados los congresistas a delegar. A ellos se los elige para que cumplan de manera efectiva el mandato. No se puede delegar esa función para que haya otra persona que en su nombre realice la función. Sí puede realizarlo por su cuenta y en beneficio de quienes representa el congresista, pero no lo puede hacer en nombre del congresista porque ese sería un acto de delegación que no está permitido en nuestro ordenamiento constitucional ni político. Perfecto. Doctor Delgado Guembes, esas son las preguntas que nosotros queríamos consultarle. Le agradezco por habernos resuelto todos estos temas. Muchas gracias, doctor. Ok, de nada, Carlos, hasta luego. Voy a cortar acá ya la grabación.